De Radio Trinchera para seguir con estos últimos 40 minutos de programa que nos quedan. Ha sido una hermosa mañana. Hermosa y caótica, pero hermosa sí. y caótica, pero bien. Vamos para adelante. Y en este caso, bueno, recién veníamos escuchando Somos Más Americanos de los Tigres del Norte, porque se viene la columna de Nicolás San Pedro. El tigre. El Tigre del Norte. No, el Tigre del Sur. Sí. ¿Todo bien? Hola, Nico. Bueno, sí, lo escuchábamos medio a propósito, porque de lo que vamos a estar charlando en este segmento que hacemos 2 veces a la semana, en este caso es alguna de las primeras repercusiones de algo que Trump ya había dicho en campaña, que era que iba a empezar a deportar gente. Exacto. Que no estuviese legalmente en los Estados Unidos y que iba a empezar a poner aranceles a prácticamente todo lo que se le cruzara que no le convenga a Estados Unidos, además de lo que dijo de las anexiones de Canadá, Groenlandia y distintos, el canal de Panamá y etcétera. Sí, estuvimos hablando un poco en el comienzo del programa de Colombia, un poco tocando México también como noticia del fin de semana, también porque fue la noticia del fin de semana en términos también de materia internacional. Uh-huh. Bueno, la cuestión es que, para hacer un breve repaso, el domingo, por la tarde de acá, mañana, mediodía, tarde, empiezan a llegar noticias de que Donald Trump había impuesto sanciones no solamente a Colombia, sino a Gustavo Petro, a todo su gabinete, a sus seguidores, etcétera, etcétera, entre muchos otros etcéteras, por impedir o por no aceptar que ingresaran 2 aviones con deportados colombianos a territorio de esa nación sudamericana de parte del presidente Gustavo Petro. Gustavo Petro dijo: nosotros no tenemos problema en recibir a las personas que están ilegalmente y que son ciudadanos colombianos, pero no los traten como si fuesen terroristas o como si fuesen delincuentes. Trátenlos bien, no pueden venir esposados, no pueden... Bueno, la cuestión es que se armó un revuelo en redes sociales a raíz de este cruce entre las políticas de Donald Trump y de Gustavo Petro, políticas que, para especificar, el gobierno de Donald Trump había puesto aranceles del 25% a todos los productos que ingresaran a territorio norteamericano que provenga desde Colombia, como una de las medidas, digamos, de control, de presión, podríamos decir, más que de control, y que en el transcurso de la semana iban a llegar al 50%. Esto, obviamente, para la economía colombiana iba a ser una hecatombe. Básicamente porque tiene un vínculo comercial muy importante con Estados Unidos. La otra es la prohibición para viajar y la revocación inmediata de todas las visas de los funcionarios del gobierno colombiano, así como de todos sus aliados, sean partidos o no, de los familiares. O sea, ningún colombiano más entra a Colombia, entra a Estados Unidos. Básicamente era la cuestión. Restricción de visas para todos los miembros de las familias, más allá. Las que tenían las daban de baja y las que no tenían no las podían sacar, digamos, para decirlo de alguna manera. Refuerzo de las inspecciones en aduanas y puntos fronterizos para los ciudadanos colombianos. Esto específicamente hacia los colombianos. Sí, esto específicamente hacia los colombianos. Eso hay una por razones de seguridad nacional. Y la aplicación de sanciones completas bajo una especie de tratado que hay, que por sus siglas en inglés es IEEPA, que es una agencia que regula las cosas que ingresan o no, y que afecta al sector bancario también y financiero. Estas fueron todas las medidas que impuso Donald Trump al gobierno de Gustavo Petro por negarse a recibir esos 2 aviones de deportados colombianos y colombianas que estaban ilegalmente en los Estados Unidos. Petro dijo: yo no los voy a recibir de esta manera, tienen que venir mínimamente en situaciones de dignidad, o sea, sin esposar, sin nada, porque no son delincuentes, están simplemente en una situación de ilegalidad o de falta de papeles que, digamos, normalicen que están dentro de los Estados Unidos. De igual manera, Gustavo Petro salió a plantear que dentro de Colombia hay aproximadamente 15.600 ciudadanos norteamericanos que también tendrían que regularizar su situación porque no están con documentación al día, digamos, una de las cosas que él planteaba Petro. Y a la vez dijo: vos me sancionás con esto, bueno, yo te impongo la misma sanción. Te impongo los mismos aranceles a los productos norteamericanos que ingresan
a Colombia. Esto sucedió durante el domingo, durante todo el domingo, hoy a la mañana. Algo parecido había pasado con ciudadanos brasileños que también estaban en condiciones de ilegalidad en Estados Unidos. Lo de los brasileños fue peor. Se volvieron esposados, ¿no? De hecho, sí, Lula, de hecho los brasileños acusan torturas, acusan situaciones de vejámenes importantes, planteando que desde que los mantuvieron esposados, cosa que no podrían hacer. De hecho, cuando llegaron a Brasil, el presidente Lula lo primero que dijo es: sáquenle las esposas. Puso un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para llevarlos hasta Belo Horizonte, si no me equivoco. Y dijo Lula que iba a pedir a través de todas las vías diplomáticas explicaciones de por qué se había tratado así a los ciudadanos brasileños. Ahí podemos ver en pantalla. Eso es lo que estamos viendo, es la llegada de algunos brasileños deportados de los Estados Unidos. El año pasado, cuando hablábamos de que esta podía llegar a ser, en realidad, a raíz de lo que iba diciendo Trump, que iba a empezar a deportar gente, uno esperaba o uno pensaba que podía llegar a pasar primero con México, más que con Colombia o con Brasil. Ahora, no es menos importante que Claudia Sheinbaum también impidió que ingresaran aviones no solamente con mexicanos, sino con ciudadanos centroamericanos en territorio mexicano. Dijo: no, yo así no trabajo, lo podemos hacer de manera coordinada, bien, respetando los derechos de las personas, etcétera, etcétera. Por la fuerza e imposición no va a suceder. También con México, más allá de esto, la vinculación está porque es el país fronterizo con Estados Unidos y el conflicto va por otro lado. Más allá que haya una mirada histórica de Trump con respecto a México, recordemos las campañas de su primer mandato, que era poner un muro entre los dos países, hay una vinculación distinta en términos de la cercanía y que Claudia era una de las que lo decía en su momento, creo que antes de asumido Trump, que más allá de que ciertas cuestiones de crimen se realizan desde México a Estados Unidos, los principales compradores, por ejemplo, del narcotráfico, son los yanquis, y también le corresponde en ese sentido que de ambos países, no solamente la culpabilidad a México. Sí, por eso lo traía como ejemplo y como disparador, esto que fue lo que a nivel periodístico estuvo resonando en los distintos medios de comunicación como un hecho grave de deportación de personas y el conflicto diplomático que se había armado, sobre todo con Colombia. Con lo de Brasil no fue tanto el revuelo, fue más con Colombia. Acá me parece que lo primero que hay que marcar es que en realidad es una medida de presión contra un gobierno muy dependiente de los Estados Unidos en términos económicos, que históricamente fue un aliado de los Estados Unidos, pero que hoy está gobernado por un partido que no es aliado a las lógicas de Washington, sean republicanos, demócratas, ahí no importa. Hoy es contrario a esa lógica, por eso es más una represalia a un gobierno díscolo, o que históricamente fue su aliado, pero que hoy es díscolo, más que una represalia contra un enemigo o un adversario histórico de los Estados Unidos. Esto como primer punto. Esto no es que rápidamente se resolvió, sí la cuestión de aceptar a los deportados colombianos, Petro lo termina aceptando. De hecho, puso hasta el avión presidencial a disposición para que viajaran los colombianos que iban a ser deportados. Esto no implica que las sanciones y todo lo que planteó Trump se vaya a retractar hasta tanto no aterricen los aviones, hasta tanto esas personas no sean puestas en Colombia. Y hay que ver si así todo después levanta esas medidas. Esto es una de las tantas formas que todo parece indicar que el gobierno de Donald Trump va a empezar a utilizar contra los gobiernos que no le son afines, estos sean del sur global o del norte global. Porque la misma ecuación sirve para Alemania, para Francia, para el que sea. A Europa lo que le está diciendo es: si no me compran el petróleo a mí, les impongo sanciones. Si no levantan la cuota de PBI que utilizan para el sector de defensa, o sea, para las armas, van sanciones a todos los productos que vengan de Europa. Parece que esa va a ser una de las lógicas que va a primar en el gobierno de Donald Trump. Esto no es nuevo, lo hizo en su primer mandato también, no es algo que sea novedoso. Y acá me parece que ahí hay como un doble juego, más allá de por qué esta cuestión de la deportación
viene de la mano de la cuestión de las sanciones o de las guerras comerciales que empiezan a verse, porque las sanciones no dejan de ser un elemento belicoso en ese marco de negociaciones. Y decía, para poner un ejemplo de lo que implica para Colombia el vínculo con Estados Unidos. Más allá de que históricamente fue un aliado, tiene bases militares, 14 bases militares formales en territorio colombiano. Pero, por ejemplo, en Colombia hace poquitos días se habló mucho de, en realidad a nivel internacional, del conflicto en Cúcuta entre facciones de la FARC y del ELN con el gobierno colombiano. Una cuestión de enfrentamiento militar entre organizaciones armadas. Dentro del propio territorio, esto que estamos hablando. Sí, en Cúcuta, sí. En la frontera con Colombia. De hecho, también corrió alguna noticia de que Venezuela estaba aprovechando, Maduro estaba aprovechando para meterse, qué sé yo. La cuestión es que el gobierno venezolano, Cúcuta está en la frontera con Venezuela, ergo, también hubo un trabajo conjunto entre las fuerzas colombianas y venezolanas para tratar de reducir el impacto de ese enfrentamiento. La cuestión es que de los 18 helicópteros que tiene de transporte de pasajeros, o de militares en este caso, que tiene Colombia, solo 5 están operativos. Muchos de ellos son de fabricación rusa, los Mi-17, y por el conflicto en Ucrania no se pueden mandar a reparar. Por eso no están operativos esos helicópteros. Y el tema de las sanciones de Estados Unidos afecta a que no pueda mandar un helicóptero a hacer una reparación o a hacer una verificación técnica, que es lo que tienen que hacer regularmente todos los distintos instrumentos militares que tiene cada uno de los ejércitos a nivel mundial. Bueno, ahí hay una complicación que tiene que ver no solamente con la dependencia, en este caso, a que eso se hace con Rusia, sino el conflicto que hay hoy, cómo afecta y cómo juega Estados Unidos para que vos puedas o no puedas. Bueno, la cuestión es que, decíamos, esto es un ejemplo de un abanico de cosas que pueden empezar a pasar. Decíamos la semana pasada, no la anterior, creo que fue cuando hablábamos de los posibles escenarios en base a lo que había prometido Trump y a lo que había dicho que iba a hacer. Esto, lo de las sanciones, es un elemento, guerra comercial podemos llamarle, que va atado a la cuestión de esto que planteó, recién lo charlamos fuera de aire con Gaby Kudrik, de si efectivamente van a anexionar Canadá, si van a anexionar Groenlandia, el canal de Panamá. Bueno, parece que hablábamos también de toda la cuestión del Golfo la semana pasada, lo hablábamos acá en el programa. De hecho, Estados Unidos ya le cambió a Golfo de América. Oficialmente ya lo hizo. Entonces, eso parece ser una de las, más allá de la lectura que hay que hacer después de si eso, por qué lo hace, por qué lo dice, si es más humo que otra cosa, si son presiones, estratégicamente qué implica. Eso lo podemos analizar en algún momento si les interesa, es un poco más meterse en profundidad. ¿Por qué me decía esto que me interesa retomar lo de un aspecto dentro de toda la estrategia de Donald Trump? Seguramente, así como pasó con Colombia, que esto parece más un apriete a un gobierno que históricamente fue aliado, lo más probable es que esta cuestión de las sanciones empiece nuevamente a aparecer, habrá que ver cómo, de qué manera, en qué cosas, con China, con Rusia, con la Unión Europea, esto lo decíamos también la semana pasada, o la anterior cuando hablábamos de Estados Unidos, ya esta cuestión de guerra comercial no es solamente contra los BRICS o el sur global, también el norte global, o sea, la Unión Europea, sus históricos aliados. Parece que es Estados Unidos contra todos. Eso estaba pensando. Sí. Bueno, ¿quiénes son sus amigos Porque, entonces? Porque no entiendo. Parece que porque también Ellos están a los pensaba, tiros. no sé qué vinculación tiene Colombia con China, pero también este tipo de implementación, y seguramente suceda después con Brasil, hay una manera de empezar a acercar el territorio latinoamericano contra el mayor, uno de los mayores que genera negocios en la región, que es China. Sí, bueno, de hecho, por eso decía, una de las cosas, más allá de China, que históricamente, o que hoy es un aliado, un adversario o un enemigo estratégico, digamos, a largo plazo, o Rusia, que es un enemigo táctico, si queremos ponerle, o los BRICS, como ese bloque de enemigos de los Estados Unidos, lo llamativo es que a los primeros que amenazó son aliados históricos de los Estados Unidos, que son México y Canadá. Y a la Unión Europea, a la cual también amenazó con sancionar si no hacían lo que Estados Unidos quiere. Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano, habló y lo mencionó en alguna oportunidad, esto de la paz a través de la fuerza. Bueno,
Es lo que Estados Unidos hizo siempre, a veces de manera más diplomática, otras menos diplomática, a veces invadiendo, otras veces amagando con que iba a invadir. No deja de ser la misma lógica imperial que tuvo Estados Unidos. Y acá voy a algo que también tiene que ver con la disputa interna del gobierno de los norteamericanos en esto que en su momento hablábamos entre aquellos que siguen una corriente globalista, los llamábamos de esa manera, o personajes como Trump, como Xi Jinping, como Putin, que son nacionalistas o regionalistas, si queremos ponerle, que piensan más no tanto en imponer a todo el mundo lo que ellos piensan, sino en fortalecerse ellos y fortalecer su historia, su cultura, su economía, bla, bla, bla. Estados Unidos siempre tuvo una mirada más hegemónica en eso, más imperial, de tratar de imponerle a todo el mundo su forma de ver la vida. De hecho, eso es la globalización, por ejemplo. Sí. Por eso se habla de los globalistas y de los antiglobalistas. Bueno, Trump es de los antiglobalistas. Y ahí es donde entra la disputa interna. Y acá me remito a algo que compartí esta semana, que lo mencionaban ustedes recién, que es un artículo del economista norteamericano Michael Hudson, que una de las cosas que plantea es que muy probablemente esta política de sanciones que plantea Donald Trump no tenga posibilidad de efectivamente cumplir con el objetivo que quiere. Es una de las formas, pero muy difícilmente esto le permita a Estados Unidos recuperar su lugar de preponderancia a nivel internacional. Para hacer un síntesis repaso, desde hace algunos 5, 10 años para acá, la emergencia de los países BRICS, sobre todo Rusia y China y la India, le ha generado más de un dolor de cabeza a los Estados Unidos porque está perdiendo territorio, está perdiendo lugar en la hegemonía en distintas áreas. Militarmente con Rusia, productivamente con China, y así podemos mencionar un montón de áreas estratégicas en las que Estados Unidos hasta hace no mucho era la principal potencia y que hoy pasó a ser la segunda, la tercera, y que no hay forma de volver a retomar esa iniciativa. Lo que hizo Donald Trump con tratar de poner aranceles y tratar de obligar a que las empresas vuelvan hacia Estados Unidos era uno de esos elementos para tratar de recuperar su nivel o su disputa con China en ese caso a nivel productivo y volver a generar empleo de calidad, industria, bla, bla, bla. Esto porque la globalización lo que hizo fue desregular y llevar hacia afuera a las empresas norteamericanas que eran pioneras o que eran las grandes megaempresas. Sobre todo la tecnología, ¿no? Hoy por eso, desarrollo de tecnología donde se ubican en países donde en términos hoy sí. Impositivos les sea más barato producir. En su momento fueron los autos, fueron la industria textil, la marca de la pipa, todas esas se mudaron y empezaron a producir en Medio Oriente, en Asia, porque era más barato. Lo mismo con la tecnología, lo mismo con los autos, lo mismo con un montón de cosas. Trump lo que intentó es volver a traer para acá toda esa industria. El problema es que reindustrializar a ese nivel el país no te lleva 4 años, te lleva mucho más tiempo. Y lo que dice Hudson es precisamente que lo que va a generar esta guerra de aranceles o tratar de ponerle aranceles a todo el mundo es que muy probablemente los países que tienen deuda en dólares se van a ver muy complicados para poder pagar sus obligaciones en dólares. Por ejemplo, la Argentina, la deuda externa, todos esos dólares que tendríamos que pagar, según lo que dice Hudson, va a ser muy difícil poder pagar esas obligaciones. Y va a obligar a que los países o se sometan a lo que dice Estados Unidos, y esto es recortes, y lo que dice el FMI, recortes a más no poder, para poder pagar esas obligaciones, o van a tener que declararse en default. Y dice, es la salida más benévola para aquellos que quieran todavía seguir siendo países soberanos. Esto de no poder pagar y decir, yo no te pago en estas condiciones, y no doblegarse ante esa presión que va a intentar ejercer Estados Unidos para con todo el resto. Y en esto lo pongo incluso países de la Unión Europea. Ya la administración Trump está obligando o planteando a las empresas europeas y diciéndoles, vengan a Estados Unidos, les vamos a poner
aranceles muy baratos para que puedan producir en Estados Unidos, y si no, les vamos a poner aranceles a lo que produzcan ustedes y venga a Estados Unidos. Que ya una discusión igual que a fines del año pasado, recuerdo, en Europa se estaba dando en esto de Europa ha sido muy atlantista, sería, en el sentido de siempre mirando hacia el mar y debe de empezar a mirarse para adentro porque se viene una época, como bien caracterizás vos, de depresión en torno a Estados Unidos. Y ahí también, volviendo unos pasos atrás, pensaba, y para discutir el concepto de, en esto decías, China, Rusia, Estados Unidos está yendo hacia un nacionalismo, pero la política de Trump, más allá, porque uno no es nacionalista sobre todo por un proteccionismo fiscal, de aranceles, porque en un carácter de querer anexar Canadá, de nuevo meterse en el canal de Panamá, hay una cuestión más, y de oprimir como decíamos a Colombia, sigue teniendo una tendencia globalista a pesar de querer ser nacionalista ahí. Sí. O hay un gris en el medio en esto que hablamos. En realidad ahí hay un medio como un gris. Estados Unidos nunca dejó de tener, claro, más allá de que la discusión sea, hoy por hoy con Trump, la discusión puede ser que sea más nacionalista o lo que fuere. La cuestión es que incluso la discusión en el plano interno está siendo los sectores productivistas versus los sectores mega especulativos. Lo mencionamos en algún momento en Marcha de Gigantes el año pasado, la influencia que hoy tienen sobre todo empresas como BlackRock, Vanguard y State Street, que son grandes bancos de inversión o gigabancos, como le dice Alfredo Jalife, fondos buitres, para ponerlo en palabras sencillas, en criollo para los que no están familiarizados, fondos buitres. Bueno, entre estas, antes estaba Fidelity, que es otra, que está asociada a Hillary Clinton, pero entre estos tres bancos, BlackRock, State Street y Vanguard, tienen casi el 80% del paquete accionario o de la toma de decisiones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que son las que cotizan en bolsa, como el S&P 500, que es la referencia de las empresas más importantes norteamericanas que cotizan en bolsa. Sí, 3 empresas o 3 megabancos son las dueñas de los mayores paquetes accionarios de esas 500 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, la mayoría de la productividad y de qué hace el sector productivo norteamericano depende de 3 bancos o de los CEOs accionistas de 3 bancos que son aliados o fueron aliados siempre del sector más ligado a lo financiero, a la especulación financiera. De hecho, hoy salió una noticia, o ayer en realidad se presentó DeepSeek, una especie de inteligencia artificial china, de código abierto, o sea que es gratuita. La subieron a la red y explicaron cómo hicieron esa inteligencia artificial. Y esto hizo que las acciones, por ejemplo, de Nvidia, cayeran un 12%. Se habla de que Wall Street va a perder billones de dólares por este hecho. Bajó de $60 a $2 el precio de la composición de esas herramientas de inteligencia artificial. Nvidia era una de las principales empresas líderes. Del hecho, el año pasado en la cotización en bolsa fue una de las que más creció. Y eso hace que los países que hoy su principal eje es la política financiera o la especulación financiera, su economía sean más débiles ante estos movimientos. Sí, y ante la política de Trump, porque Trump, al igual que Elon Musk o que muchos de los CEOs de las empresas multinacionales, lo que pretenden que haga Trump es que les baje los impuestos para poder seguir produciendo y tener rentabilidad muy grande, que hay que ver si eso va a suceder o no. Más allá de esto, fíjense cómo ese movimiento que hace China con la presentación de esta inteligencia artificial de código abierto, lo que hizo fue decirle, ojo, yo puedo hacer un movimiento y te desplomo lo financiero, claro, lo especulativo a nivel global. Medio que Trump también está en esa lógica. Volviendo a Hudson y a lo que plantea este economista norteamericano, lo que dice es, Estados Unidos no está endeudado hasta las manijas. Debe como casi 2 PBI, tiene de deuda pública casi 2 PBIs. Hay países como Francia o como Japón que deben más. Pero como tienen la maquinita para hacer los dólares, no pasa nada. Ahora, ¿por qué dice Hudson que es difícil que esto tenga posibilidad de impactar?
Si los países que tienen deuda en dólares van a empezar a ser sancionados por Estados Unidos, muy probablemente les va a costar mucho asumir sus deudas en dólares. Ergo, van a tener que buscar alternativas y formas para poder comercializar con otros países sin utilizar dólares. Ahí aparece, me recuerdo en su momento, en el fin del gobierno de Alberto, la posibilidad del swap, en términos de un momento donde había una escasez de dólares, de una posibilidad de salir por otro lado. Esa es una posibilidad. La otra es el proceso de desdolarización que venimos advirtiendo desde el año pasado, sobre todo desde octubre con la cumbre de Kazán, donde se fortalece el BRICS como bloque. Y se fortalece la idea de empezar a generar un proceso de desdolarización, en principio comercializando con monedas locales. Ahora lo estamos viendo en el Sahel, por ejemplo. O monedas comunes que se unifiquen. No se habló de la posibilidad de una moneda BRICS todavía, porque eso está muy verde, pero sí de comercializar en monedas locales. O sea, yo Argentina te vendo a vos Brasil en pesos, vos me comprás en reales. Que eso lo vimos en su momento. Sí. Traigo de nuevo el 2023 porque se empezaba a discutir ahí Sí. esa posibilidad y generó ciertos ruidos en ese momento. Eso se había empezado a generar. De hecho, hay comercio todavía, me parece, que entre Brasil y Argentina, pero solamente Brasil y Argentina, me parece. No sé si es muy común. Pero una de las cosas que plantea este economista norteamericano es que es muy probable que ante el impedimento de pagar sus obligaciones en dólares, los países que históricamente tuvieron un vínculo comercial importante con Estados Unidos, si esta va a ser la lógica, tengan que decir, no puedo pagarte, primero, que va a ser un problema, porque si uno deja de pagar, no pasa nada. Ahora, si son 100 países lo que te dicen, no te puedo pagar en dólares, y se ponen de acuerdo para decirte, no te pago esos 100 dólares, ya ahí cagaste, no lo podés hacer. Y si lo querés hacer a través de la fuerza, ¿qué te vas a poner a pelear, a invadir o a pelear con 100 países con a la 100 vez? países a la vez? Así sean 10, es un montón, no te da. Porque además, esto también tiene que ver con el endeudamiento norteamericano. Es como un círculo en el que el gobierno norteamericano no solamente está endeudado, perdió terreno en muchos aspectos estratégicos ante las potencias emergentes, y lo que está haciendo Trump parece ser una especie de intento, vamos a ponerle cuasi desesperado, entre unas comillas muy grandes, para tratar de revertir esa situación y quedar en mejores condiciones para discutir de tú a tú con Rusia y con China, que son sus principales competidores a escala global. Pero ahí trayendo Hudson y lo que decís, como que el consejo sería, tampoco te abras muchos frentes. Bueno, es que por eso decía, ahí hay que ver cuánto es de bluff, como se le dice en Sí. Estados Unidos, o de humo, como le decimos acá, y cuánto es de cierto. Sí. Lo de la anexión de Groenlandia, lo del canal de Panamá, hay que ver. Lo que plantea Petro, esto de enfrentarlo a Trump y decirle, no, Sheinbaum, no te voy a aceptar esto que me estás planteando, marca un precedente. Y ojo, capaz que envalentona esto a otros mandatarios de otras partes del mundo que se le animen a decirle no a Estados Unidos de esa manera. Obviamente hay que bancar lo que venga después. En este caso, Colombia termina aceptando que vuelvan esos colombianos, pero aceptó medio que diplomáticamente porque se habló y qué sé yo, pero la presión norteamericana sirvió para que acepten esos deportados colombianos. No es que no llegaron a Colombia. Efectivamente van a llegar, y lo que plantea Petro en redes sociales lo que hace es poner en evidencia por lo menos poner en evidencia en redes y que se dé a la discusión. Después no quiere decir que los gobiernos tengan la espalda para. Por eso, es un juego de ajedrez y de fichitas que se van moviendo, que no todo, digamos, todo parece estar atado como con un hilo. Sí. Digamos, a donde hay algo que no sabemos qué es, que puede desencadenar, como esto que decíamos de DeepSeek, que termina generando un revuelo en un ámbito financiero. No sabemos qué puede desencadenar que Estados Unidos dé un paso en falso y sea un quilombo más grande. Lo mismo que a la inversa. Sí. Esto hay que tenerlo siempre presente. Entonces y esto lo asocio, hablaban de Davos hoy, de lo que había dicho Javier Milei. Lo que dice Trump en Davos también es parecido. Que era esto que les decía, que
que vuelvan a Estados Unidos, que inviertan, que van a tener pocos impuestos que pagar, etcétera, etcétera, porque en realidad esa es la disputa que se está dando, es volver a generar una industria norteamericana fuerte, productiva, para poder competirle a China, a Rusia, y poder sentarse a discutir, obviamente, quién fue la moneda de cambio para Estados Unidos, la Unión Europea. No el sur, la Unión Europea fue la moneda de cambio. Fue el boicot al Nord Stream alemán, Sí. los gasoductos que conectaban Alemania con en Rusia, que traían eran gasoductos que llevaban gas precisamente más barato que lo que hoy paga Europa por el gas. Y Es la eso, consecuencia de la gran crisis que está teniendo Alemania por un punto, que lo configura de ser uno de los los hizo percha. Sí, sí. Los hizo percha. de los líderes de la región. Elevar el costo de la energía lo que generó es que Alemania sea más cara. Bueno, siempre lo decimos, la disputa, más allá, los dos ejes centrales de la disputa internacional es la energía y el comercio. Sí, son la energía, el comercio y las rutas de Marítimas. transporte, Sí. digamos. De hecho, lo de Groenlandia, Canadá, todo eso tiene que ver con las rutas del Ártico. Entonces, ahí hay una cuestión que, bueno, por lo menos para entender de Hudson, de este economista Michael Hudson, va a ser difícil para Estados Unidos poder llevar adelante esta política y salir airiosos de esa situación. Obviamente todo esto va a depender de cuánto estén dispuestos a asumir los gobiernos de la región, fundamentalmente, para plantarle cara a esa política de presiones, de sanciones, etcétera. Habrá que ver qué pasa, todo esto teniendo en cuenta si el dólar sigue manteniéndose como una moneda fuerte, que todo parece indicar que poco a poco puede ir perdiendo peso a nivel internacional, y que parece que precisamente esta política de sanciones lo que puede hacer es deteriorar aún más la legitimidad del dólar o el peso que tiene el dólar como moneda, no solamente de intercambio comercial, sino de reserva a nivel mundial. Me parece que ahí hay una lectura importante que hacer respecto de qué puede llegar a pasar, porque es un frente que tiene Trump, no solamente interno con los globalistas o con los atlantistas o lo que fuere, sino el frente externo con la disputa que tiene con Rusia y con China para hacer hegemonía o para ser de las potencias que son las que terminan marcando el rumbo de para dónde va el mundo, valga la redundancia. Entonces tiene esa doble complejidad, y acá sin ánimos de que se crea o de poner reivindicaciones sobre la figura de Trump, lo que se está dando es una discusión, y Trump, como buen narrador o como buen constructor de narrativas en ese interregno, dice barbaridades que muchas veces no son efectivamente lo que hace. Es más humo, es más construcción de una narrativa, lo mismo que pasa con Milei, claro, con la diferencia que Milei es faldero de... Nosotros, en esta ecuación que estamos analizando, nosotros como argentinos y argentinas vamos a ser la herramienta o una herramienta para que Estados Unidos vuelva a ser una potencia, no para que nosotros seamos una potencia. Impecable. Y si quieren algunas cosas más, Lukashenko en Bielorrusia ganó con el 87% de las paso elecciones. Tenemos ayer. esto y esto. Y ojo, al piojo, era otro de los temas posibles para hoy. Robert Fico, el primer ministro de Eslovaquia, está denunciando que las protestas antigobierno están financiadas desde Ucrania. ¿A quién le importa el lugar? ¿A quién le importa el lugar? Lo podemos tratar el miércoles igual. El porque miércoles nos queda, porque seguiremos. recuerden que el Puede lunes y ser. miércoles Nico nos visita. Puede ser el miércoles, tranquilamente. Vamos a ver si no pasa algo peor en el medio. No, bueno, esperemos que no, ya más terrible que todo lo que sucede. No se puede. Gracias, Nico San Pedro, por esta columna. Les dejamos dos notas recomendadas, esta de Michael Hudson y una más que analizan todo este escenario. Ahora se las paso a Juan. Bien, listo. Dejamos las dos notas recomendadas entonces de Nico. Lo volvemos a encontrar el miércoles. Veremos con qué tema tocaremos esta vez. Seguramente. ¿Qué estará explotando para el miércoles? ¿Qué estará reventando? ¿Cuánto falta para el miércoles? ¿48 horas? Bueno, nosotros nos vamos a un temita y ya volvemos para despedirnos.